Hola gente detrás de la pantalla, soy Matías Muñoz y en este video voy a hablar sobre las historias de mis vidas pasadas. Antes de comenzar con este video, les recomiendo que hayan visto el video previo, en donde hablo sobre mi maestro. Es un video que es bastante más largo que el promedio de mis videos, pero lo considero sumamente importante. Primero, porque ahí hablo sobre la teoría de evolución del aura, en donde yo cuento cómo yo veo que evoluciona el aura mediante las vidas pasadas, y lo otro es que hablo sobre mi maestro, que es el ente que me lleva al pasado a ver las visiones que yo voy a relatar en este video. Teniendo todo eso, no me queda nada más por añadir, así que sin nada más, comencemos. Como ya he mencionado de forma previa, actualmente me encuentro en mi octava vida. He visto visiones de todas mis vidas anteriores, en algunas he tenido mucho más cercanía dado que sé mucha más información, pero de todas formas voy a contar todos los detalles que sepa de cada vida. Voy a contar las historias en orden cronológico y no de la forma en la que me llegaron estas visiones, porque pienso que de alguna forma va a ser más sencillo explicarlo así. Comencemos con la vida número 1, la vida de humano. Para comenzar a hablar de esa vida, primero tengo que referirme al contexto en el cual yo me encontraba. Debería haber sido el año 2015, donde tenía 18 años. En ese momento yo tenía una polola, una novia, como dicen en otros países, y con ella yo tenía una conexión espiritual súper fuerte. Recuerdo que una de las veces que estábamos hablando por mensaje, cada uno sintió como la necesidad de saber de dónde nos conocíamos, porque sentíamos que ya nos habíamos visto antes. Y en ese momento recuerdo que yo me fui a dormir y yo sentía a mi maestro agarrándome del pecho y sacándome del cuerpo. Y en ese momento tuve la regresión en donde fui a ver a mi primera vida. Algo curioso que me ha pasado teniendo mis regresiones es que, por ejemplo, si me voy a una etapa del pasado donde hay 100 personas, yo sé exactamente cuál es mi vida anterior. No sé si también a ustedes les pasará. Para la primera vida recuerdo que nos transportamos a un espacio en donde me encontraba en una choza, en un lugar que estaba conformado únicamente por palos y por piel de animal, y en ese momento yo me encontraba ahí acostado con mi esposa. Es muy curioso que independiente de que haya visto a mi primera vida por primera vez, yo sabía mucha información de él. Yo sabía que la que estaba al lado era su esposa y yo sabía que en esa vida había sido una muy mala persona. Había sido un asesino, había sido un violador y había sido infiel a mi esposa en muchas ocasiones. En ese momento yo era súper distinto a como me encuentro físicamente. Era una persona mucho más alta, más robusta, tenía barba. Me encontraba sucio físicamente, me imagino yo por la época en la cual vivíamos. He calculado que aproximadamente esto fue hace 500 años. Y en ese momento la esposa que yo tenía era como de una contextura súper distinta, en verdad. Era mucho más delgada, tenía la piel súper blanca, tenía rulos. El color del pelo era negro y tenía un vestido que era de color violeta. Recuerdo que en ese momento empezó como a haber mucho más ruido y empezó a haber más calor y era que nos estaba atacando una aldea por la cual posiblemente hayamos estado en reiteradas batallas. Recuerdo haber tomado las espadas que se encontraban colgadas en el muro y al momento de salir empecé a matar a todo que se me cruzara por al frente. En más de alguna ocasión recuerdo haber matado a algún aliado, pero en ese entonces realmente me interesaba mucho más el fin y no los medios. Recuerdo haber visto a mi esposa sin saber qué hacer y en ese momento yo le ordené que se fuera corriendo hacia el bosque. Y ella se fue corriendo y esa fue la última vez que yo la vi. Recuerdo que en toda esa matanza que hubo, llegó un punto de la pelea en donde yo terminé acorralado de mucha gente. Y en ese momento, en vez de haberme entregado, porque lo más probable es que me hubieran matado ellos mismos, o si no me hubieran tenido como un prisionero, lo que yo hice fue agarrar ambas espadas que tenía en la mano, me la puse a la altura del cuello y me suicidé. Al momento que ocurrió esto, yo desperté súper asustado y recordaba cada detalle de ese sueño y lo sigo recordando hasta el día de hoy. Y al día siguiente me había quedado de juntarme con mi polola. Nos juntamos y yo le dije que había tenido un sueño súper loco. Y ella me dijo que igual había tenido un sueño muy particular. Y le dije que me contara su sueño. Ella me dijo que hace un poco más de 500 años ella se encontraba acostada con su esposo y que de repente empezaron a atacar la aldea en la cual nosotros vivíamos. El esposo que tenía en ese momento empezó a matar a todo el mundo y el esposo le ordenó a ella que se fuera corriendo hacia el bosque. Ella se fue corriendo hacia el bosque y cuando quedó acorralada, porque la estaban siguiendo los de la otra aldea, quedó acorralada en un precipicio y lo que ella hizo fue suicidarse. Se lanzó por el precipicio.
Dijo que cuando ella tocó el suelo fue el instante en el que ella despertó. Y en ese momento le pregunté cómo era el esposo y me dijo que era súper robusto, que era alto, que tenía barba y ocupaba 2 espadas para matar. Y luego yo le pregunté cómo era ella misma y ella dijo que ella tenía una piel blanca, que tenía el pelo con rulos, pelo de color negro y que tenía el vestido de color violeta. Y en ese momento entendí que éramos compañeros de vida y que habíamos sido esposos en esa vida. Y bueno, ¿para qué andar con cosas? Yo estaba súper asustado del sueño que había tenido, pensando que quizás era solo mi imaginación, pero con todo el relato que ella me dio, realmente afirmé con fuerza todo lo que yo había pensado. Aquí ocurrió algo súper importante y es que ambos nos suicidamos. Aquí la parte interesante es que yo tuve que ver cómo mi primera vida se quedaba atrapado viendo a los vivos. Ya había mencionado antes el tema del castigo divino, que es lo que yo considero que ocurre cuando alguien se quita la vida. El castigo divino es lo que yo denomino quedar de una forma inmortal. No pueden volver a suicidarse, no pueden lastimarse, no pasan frío, no pasan hambre, nada de eso. Ellos quedan de esta forma inmortal para aprender de los vivos, específicamente de una persona de la cual ellos se van a encariñar. Esto se va a demorar mucho tiempo, puede tardar años incluso, y en el momento que ellos se encariñan también se demoran un periodo bastante largo en aprender el significado de la vida. Ellos logran entender lo bello que es vivir y en ese momento a ellos se les puede dar una segunda oportunidad y tienen que elegir a una siguiente vida. La única condición que yo he notado es que la siguiente vida luego de un suicida no puede volver a ser humano, porque independiente de que ya se haya cometido el acto de forma previa, aún así la siguiente persona tendría una pequeña intuición en volver a cometer el acto y no es la idea. Así que se tiene que elegir cualquier vida que se encuentren haciendo en ese momento que no sea humano, en otras palabras un animal. De lo que he entendido de la gente que se encuentra deambulando por las calles, ellos se suelen demorar algunos meses o incluso, pongámosle 2 años, en recién comenzar a seguir a una persona. Sin embargo, la primera vida que yo tuve era una persona tan orgullosa de sí mismo, tan mala, que se demoró aproximadamente entre 60 y 70 años en solamente encariñarse con una persona. Fue una persona que no se trató de relacionar con nadie hasta que se terminó encariñando de una persona. No tengo idea a la fecha de quién pudo haber sido. Igual tengo el presentimiento de que en algún momento lo voy a terminar sabiendo, pero hoy por hoy no lo sé. De por sí, si mi primera vida ya vivió alrededor de 30 a 40 años, ya tenía sumados alrededor de 100 años, así que ya partimos con muchos años solamente para la primera vida. Para las vidas números 2, 3 y 4 he tenido muy pocas visiones, he tenido solamente un par de vistazos de lo que he sido y algunos puntos de vista que ahora voy a mencionar. La vida número 2 fue una serpiente, específicamente una pitón. Cuando yo fui a ver a mi primera vida, me encontraba de una forma como si estuviera viendo una película. Obviamente no habían cortes ni nada, pero lo que voy es que yo no me estaba viendo, yo no me veía con ropa, ni siquiera me veía las manos, no veía nada de eso. Únicamente yo estaba observando a mi primera vida. Pero curiosamente, en esta vida, y en la siguiente también, sí la vi de una forma como en primera persona. Lo único que recuerdo haber visto de esta vida es haberme observado arrastrando por entre medio del pasto, quedarme así quieto sigilosamente para ver a una presa y en ese instante saltar para comerla. Es lo único que he visto de esta vida. Puede que suene bastante aburrido, pero si no he tenido ninguna otra visión de esa vida es porque posiblemente a la fecha no lo he necesitado. En todo caso, en el futuro puede que sí llegue a conocer información de esta vida y una vez que la conozca, obviamente sí la terminaré compartiendo. Vida número 3, águila. La vida número 3 es muy similar a la vida número 2. No tengo grandes momentos, pero sí hay alguno que otro detalle que podría rescatar. Lo que más recuerdo es que me encontraba volando alrededor de una aldea. Siempre comía por ahí lo que había, una serpiente, un pescado, un conejo, entre otros animales, pero a mí lo que más me interesaba era observar a una persona, que en ese momento yo no sabía quién era, pero pasado el tiempo pude entender que la persona a la cual yo vigilaba era mi esposa de la primera vida. En otras palabras, la novia que tuve que les conté antes. En ese momento entendí que si una persona está obligada a elegir un animal en la siguiente vida, puede de todas formas hacerlo para su conveniencia y elegir una vida que aún así va a tener una pequeña conexión con alguna persona que yo compartí como humano. En este caso, el tema de la esposa.
De la águila en sí, los recuerdos que más tengo son los momentos en los cuales caía en picada y terminaba cazando la presa. De por sí considero que hay una conexión entre las primeras 3 vidas, y es que, independiente de que la primera vida haya sido un humano, era un asesino, y la segunda vida y la tercera vida son animales carnívoros, y aún así las visiones que he tenido de estas 2 vidas han sido cuando han cazado, cuando le han quitado la vida a otro animal. Bastante curioso porque siempre se ha sabido que uno tiene que pagar el karma de las vidas anteriores, y en ese entonces estoy hablando de 3 animales que de por sí han sido sumamente asesinos. En fin, vamos con la vida número 4, el lobo. Quédense tranquilos que esta es la última vida de la cual sepa tan poco detalle, pero hay algo súper importante aquí, una característica que se ha dado desde la primera hasta la vida actual, y es que este lobo era un lobo solitario. Curiosamente, cuando vi las vidas número 1, 2 y 3 no lo había considerado, pero al momento de ver esta vida noté que estaba sumamente característico ese factor, que se mantiene hasta el día de hoy en todo caso. A la fecha diría que soy una persona bastante solitaria. A mí en lo personal se me hace muy sencillo hablar con cualquier tipo de persona, pero al momento de establecer la amistad diría que es lo que se me hace un poco difícil. Pero honestamente no me hago mucho problema porque yo sé que es porque yo no lo quiero de otra forma. Yo sé que a mí me interesa mantener las amistades de una forma súper selectiva y personas que yo sé que voy a mantener a lo largo de toda la vida. Regresemos al tema de este video. Vida número 5, el gorila. Desde esta vida ya tengo muchos más recuerdos. De todas las visiones que he tenido de mis vidas pasadas, esta fue la última. Creo que la tuve hace poco más de un año y fue importante que ocurriera en ese momento y no antes, porque si no, no hubiera entendido algunos detalles que ahora sí. En esa vida recuerdo haber sido parte de una manada y todos nos encontrábamos en un bosque, me imagino yo que en algún punto de África. Y en esta vida ocurrió algo súper importante que lo diferenció de todas las vidas anteriores, y es el tema del sacrificio, que yo lo considero como una de las pruebas más grandes de verdadero amor. Estábamos todos los gorilas descansando y de repente empezamos a escuchar mucho ruido, y es que eran cazadores. Estaban con esas mallas atrapándonos, y yo recuerdo que tuve la oportunidad de salir corriendo pero haberme librado más o menos solo, y en ese momento me devolví a pelear con las personas que estaban lastimando a los otros gorilas. Y obviamente en todo eso ahí me agarraron. A los gorilas que nos atraparon nos arrastraron por varios metros hasta que nos subieron a cada uno a un vehículo. A todo esto, la tecnología que había en ese entonces me hace pensar que esa vida no fue tan antigua a la vida presente debido a la tecnología de los vehículos y todo eso. Al lugar al cual yo fui destinado, puedo pensar que era una especie de zoológico ilegal, más parecido como un tipo de museo o algo por el estilo, pero era algo que estaba sumamente oculto dentro del bosque y yo nunca vi a ninguna otra persona ahí más que mi cuidador. Mi cuidador tenía la piel morena, era una persona sumamente delgada, él siempre tenía su escopeta que la tenía colgando en la espalda, vestía de ropa café y usaba siempre una gorra. En ese momento no existía la tecnología que hay hoy en día, así que no había muchas formas de entretenerse y él lo único que tenía que hacer era cuidarme todo el día. Así que lo único que él hacía era fumar. Fumaba de estos puros como puros cubanos, y lo que hacía era siempre tirarme el humo. Y yo a él lo odiaba. Yo recuerdo que en muchas ocasiones golpeaba la reja con tal de querer salir, golpearlo, quitarle ese puro, hacer todo eso. Y al igual que en las otras visiones, empezó a haber mucho ruido. Curiosamente, el ruido aquí es una mala señal. No sé si llegará a significar algo. La cosa es que empezaron a haber muchos balazos y posiblemente el tema haya sido más como una mafia que estaban arreglando cuentas entre las personas, porque no fue algo que le interesaran como los animales que habían ahí o la plata. Los que llegaron a atacar ese punto oculto únicamente mataron a todas las personas y se fueron. Entre esos, recuerdo que a mi cuidador le llegó un balazo en el abdomen y quedó súper mal herido. Yo, dentro de todo lo que lo odiaba, lo único que quería era salir de esas rejas para ayudarlo de alguna forma. No sabía qué hacer, era un gorila, no podía llevarlo a ningún lado, pero yo quería salir de esa reja. Era lo único que yo sentí al ver al gorila golpeando la reja. Al principio él intentó gritar para poder recibir ayuda, pero nadie llegó, así que era entendible que todos ya estaban muertos, y él, al notar la gravedad de su herida, lo único que hizo fue quedarse ahí acostado y empezó a fumar el puro que él tenía encendido desde antes. Y en ese momento toda la compasión que yo tuve, todo lo que quise ayudarlo, se convirtió en rabia. Empecé a destruir todo lo que había dentro de la jaula
Pero todo fue en vano, porque pasado un rato, cuando ya se terminó el puro, el cuidador falleció. Y pasados los 2 días aproximadamente, yo fallecí, morí de hambre. La parte que considero importante de esta historia, de haberlo sabido ahora y no antes, es que el cuidador actualmente yo lo tengo dentro de mi vida. Mi polola actual, mi novia, es el cuidador. Lo relevante aquí es el tema del karma. Del karma podía hablar un video completo, pero para eso me imagino que me demoraré 3 años más. Pero lo que importa aquí son los detalles. Esa persona, en calidad de persona, era una muy mala persona. Así que esa yo puedo pensar que era la primera vida de mi novia. Esa persona era un asesino, era un cazador y era una persona sumamente cruel con los animales. No le tenía ningún interés, no así como yo, si bien tenía una pequeña relación amor-odio como gorila, ese humano sentía solamente rechazo hacia mí. En cambio, mi polola actual es todo lo contrario a lo que ya mencioné de la primera vida de ella. Es una persona sumamente empática, no solamente con la vida humana, sino que con la vida en general. Es una persona animalista y es una persona vegana, así que yo considero estos factores sumamente importantes para decir que se cumplió con el karma de la primera vida. Volviendo a la vida número 5, hay otra cosa importante y yo considero que es el tema del cigarro, del puro. Y es que las personas que me conocen a la fecha, ellos saben que yo de verdad he odiado toda la vida el cigarro, el puro, todo lo que sea cualquier droga que se pueda ingerir, es algo que yo rechazo. Es algo más allá de que sea algo natural, no natural, yo siempre lo he detestado, nunca lo he probado y espero nunca probarlo. Y honestamente creo que todo esto parte por esa vida. Vida número 6, canguro. No hay visiones, pero sí hay una anécdota súper interesante. Cuando era chico, alrededor de los 8 años, estaba este programa que se llamaba Mansión Foster para amigos imaginarios. Era una serie que trataba principalmente del protagonista, una persona que tenía a su amigo imaginario y siempre mostraban a más amigos imaginarios, y era lo popular en ese entonces que todos tuviéramos como un amigo imaginario. Yo por mi parte siempre hacía como mezclas de distintos animales, pero curiosamente llegué a un punto en el que tuve uno preferido, que era canguro. Los otros amigos imaginarios en verdad nunca los vi, yo simplemente decía que los veía, que tenían tales características, los dibujaba, pero yo a canguro realmente lo veía. Yo veía una energía, yo veía una silueta, un espacio, un volumen. No tenía el mismo tamaño de un canguro, era ligeramente más pequeño y siempre el color que lo veía era de una forma como gris, bastante oscuro a decir verdad. Recuerdo haber creado a canguro porque nosotros siempre nos tocaba viajar de donde vivíamos a la capital del país a ver a toda la familia, y ese era un viaje de aproximadamente 2 horas y yo siempre me mareaba. Así que la forma en la que traté de olvidarme de ese mareo fue creando un amigo imaginario, en este caso canguro. Debo reconocer que sí habían cosas que yo lo trabajaba con mi imaginación. A veces decía, no sé, que tenía el tamaño de un edificio, a veces decía que cabía en la palma de mi mano, pero esa era mentira. En verdad yo siempre lo vi del mismo tamaño, que era como un poco más grande que yo en ese entonces, pero yo siempre trataba de verlo de otra forma. Habrá pasado ¿cuánto? 1 o 2 años y recuerdo que ya todos mis amigos habían dejado de tener sus amigos imaginarios. Así que para tratar de encajar con ellos, yo recuerdo que le dije a Canguro en una conversación que muchas gracias por todo lo que él me había entregado, pero que necesitaba que él se fuera para que tuviera él su vida y que yo también tuviera mi vida. Estaba sumamente feliz de haberlo conocido, pero le daba la despedida. Canguro se dio la vuelta y se fue saltando hasta el horizonte, donde perdí rastro de él. Ahora me imagino que viene la pregunta que todos estamos pensando, y es que ¿qué tiene que ver Canguro con mis vidas pasadas y qué tiene que ver esto con el camino espiritual? Cuando conocí a mi maestro, lo primero que él hizo fue llevarme a pequeñas etapas de mis vidas pasadas. No vi nada, no sentí nada, simplemente pequeñas imágenes para que yo esté consciente de quién fui. Cuando me mostró la vida número 6 en una imagen, yo dije que ese canguro ya lo había visto en mi infancia cuando era niño, solamente que ahí tenía un color distinto, no era el color gris del cual yo lo recordaba. Y cuando llegó el momento de entender cómo funcionaba todo esto, él me llevó al pasado, al punto en el cual yo creé a canguro. Yo me encontraba en el auto mirando por la ventana queriendo encontrar alguna forma de olvidarme de mis mareos, y en ese momento, en el asiento que se encontraba al lado, que estaba vacío, había un espíritu de alguien que se había suicidado y que se había encariñado conmigo para aprender de mi vida.
Curiosamente, cuando yo veo un espíritu caminando por la calle, no es que lo pueda ver a la persona con ojos, con cara, con todo. Simplemente veo una masa de energía. Pero en ese entonces pude ver a la persona que se encontraba en el medio de una forma total. Lo veía que era un viejito que tenía barba, que tenía su ropa, que él vestía de negro. No sé si tendrá que ver porque era un espíritu que se había quedado. Pero ya se encontraba como de una forma distinta. Yo creo que porque estaba encariñado de un niño y no de un adulto. En los niños hay mucha más inocencia y muchas otras cosas en las cuales uno se podría fijar. Lo que hizo ese viejito fue traspasar una gran cantidad de energía que él tenía hacia el punto en donde yo estaba observando. Y así como yo me fui a mi primera vida y sabía que era esposo de esa persona, sabía que era una mala persona, sabía todo eso, ese viejito sabía que yo en una vida había sido un canguro. Y lo que él hizo fue traspasar su energía a una forma de canguro. Al final me hizo sentido porque yo veía canguro de ese color. No era porque el canguro fuera exactamente de ese color en mi vida anterior, sino que la energía de ese caballero era tan oscura porque recién estaba empezando a aprender de la vida, que cuando traspasó su energía y lo pasó al formato de mi vida anterior, yo lo pude ver con la energía de él. En el momento que yo le dije a Canguro que estaba sumamente agradecido y contento de haberlo conocido, pero que se tenía que ir para continuar con su vida, en ese momento el viejito entendió lo bello que era vivir. Y ahí es cuando a él se le dio la segunda oportunidad. Cuando Canguro se fue saltando hacia el horizonte, el viejito se desvaneció y se fue al otro plano en el cual ellos tienen que elegir la siguiente vida, en donde a él le tuvo que haber tocado una vida como animal, tal cual como yo lo tuve que pasar. Penúltima vida, la vida número 7, la vida de orca. De todas las vidas que ya he mencionado, diría que es la que más le tengo respeto y cariño, pero yo creo que es porque es la vida que me eligió a mí y por eso le estoy eternamente agradecido. Ahora, todas las vidas anteriores yo las conté en orden cronológico. Sin embargo, lo que voy a contar a continuación es la primera visión que yo tuve de una vida pasada. La tuve en el mismo instante que pasé la prueba con mi maestro y él estuvo abierto a contarme lo que él estaba dispuesto a decirme. Hablando un poco de las orcas en general, yo siempre he sentido que, así como las serpientes, por ejemplo, ocupan su lengua para buscar el calor y así ubicar a sus presas, o por ejemplo los tiburones ocupan sus ojos o su cuerpo, mejor dicho, para conocer las ondas electromagnéticas y también conocer sus presas, siento que las orcas tienen una gran conexión en algún sentido espiritual, como que siento que o logran ver las energías o el aura, siento que tienen alguna capacidad sensorial. Puede que sea porque son de la familia de los delfines y muy similares a los tiburones, pero es una pequeña mini teoría mía. La visión parte con 3 orcas, donde yo sabía que obviamente una era yo y al lado me encontraba con mi mamá y con mi hermana. No tiene ninguna conexión esa hermana y esa madre con las personas con las cuales yo comparto el día de hoy. Es más que nada un tema biológico. Así como mencioné que yo sentía que las orcas tenían como una capacidad sensorial, sentía que de alguna forma todos sabíamos que yo iba a morir, que iba a fallecer, que tenía como una energía que emanaba, que yo me iba a ir de ese plano. Nos encontrábamos los 3 nadando y de repente en la superficie notamos que por el sonido, por la vibración, había un barco cazador de ballenas. Desconozco el motivo por el cual todas mis vidas han tenido una conexión con algún humano. En general es como que estamos vinculados a esa especie, pero puede que haya sido porque la primera vida fue un humano. Las 3 ballenas intentamos alejarnos del barco manteniéndonos todos juntos y de repente dispararon un arpón. El arpón me atravesó la cola, pero de alguna forma logré quitármelo de encima, pero aún así quedé súper herido. Empecé a disminuir la velocidad con tal de quedar un poco atrás y al mismo tiempo me sumergí un poco más para poder ocultarme, pero en ese momento vi que mi hermana y mi mamá seguían nadando a toda velocidad y noté que el barco seguía siguiéndolas, ya no estaba interesado en mí. Así que lo que hice fue lo mismo que la vida número 5, la del gorila. Hice el sacrificio. Nadé lo más rápido que pude hacia la superficie hasta golpearme con el barco y el barco empezó a dispararme muchos arpones uno tras otro. Cuando le di el golpe a ese barco, me dio un golpe muy fuerte en la espalda y de alguna forma sentí que algo afectó en el barco. Tal vez, no sé, entró una pequeña fuga de agua o quizás algo se afectó como en los motores, no lo sé. La cosa es que el barco no siguió avanzando hacia mis hermanas y simplemente se enfocaron en mí. No sé cuál era la finalidad de esa caza porque no me capturaron, como si fue la vida del gorila.
Aquí lo único que pasó fue que me mutilaron entero y yo me fui desangrándome hacia el fondo del mar. Diría que lo más penoso de toda esta situación fue que no fallecí por las heridas que tuve o porque estuviera desangrado de alguna manera. Fallecí porque una vez que estaba todo mutilado, liberé todo el aire que tenía porque ya no tenía más fuerzas para seguir nadando y sentí por unos segundos esa desesperación de no tener más aire y al momento de ingerir el agua, fallecí. Lo curioso es que casi todas las visiones que mencioné, salvo por la de la serpiente y la del águila, todas las demás las he visto como en tercera persona, viendo una película o algo parecido. Y aquí no fue la excepción, pero en el último segundo de vida de esa ballena vi lo que estaba viendo. Recuerdo haber visto la superficie con el barco ahí varado. A esa vida de ballena le faltaba muy poco para llegar a Laura Blanco. Así que esa vida sabía que cualquier vida que termine eligiendo iba a terminar con aura de color blanco, así que optó por la misma especie que le provocó la muerte. Eligió ser un humano para la siguiente vida, que sería la vida que yo tengo presente, esperando que se pueda hacer un muy pequeño cambio, aportando con un pequeño grano de arena. Es sumamente fuerte ver el fallecimiento de una vida pasada. Es muy complejo, yo creo que no todos lo tienen que tomar de la misma forma. Yo le he tratado de sacar todos los lados positivos y negativos a ese aspecto, pero es una responsabilidad súper grande si me lo preguntan. Ustedes podrían preguntarse si yo conocí a alguien vinculado a mis vidas pasadas en mi vida presente, además de las dos novias que ya mencioné, y la respuesta es que sí. Tuve una muy pequeña conexión con la hermana de la ballena de la vida pasada. Me acuerdo que fue hace como 8 o 9 años aproximadamente, y de la nada me llegó la información repentina de que había fallecido mi hermana. Falleció exactamente de la misma forma que yo. La atraparon cazadores de ballenas. Desde ese evento pasaron aproximadamente 3 o 4 años aproximadamente y nos invitaron a mi familia a un cumpleaños familiar, donde entre esa gente que nosotros no conocíamos había una madre con su hija pequeña. Ella tenía más o menos 2 o 3 años. Por la edad de esa niña entiendo que era súper normal todo su comportamiento, de que era muy tímida, no se daba con nadie, pero a mí me causó mucha ternura. Yo tuve ese presentimiento de que la conocía de antes. Así que le extendí mi mano y para tratar de hacerla feliz empecé a liberar energía y como sabía que era una niña y que todos los niños son perceptivos, ella lo iba a ver. Recuerdo que hice algo muy similar a ese espíritu que pasó su energía para que yo viera al canguro. Yo hice algo muy parecido. Empecé a liberar energía y empecé como a darle sentido, forma. Y la niñita como que empezó como a sonreír y lo vio todo. Y su mamá quedó como súper extrañada porque ella notó que yo hice algo. Y después, pasado el cumpleaños, ella terminó contactándome. Y empezamos a compartir historias, le empecé a contar mi pasado, le conté sobre el fallecimiento de mi vida ballena y ella me dijo que su hija recordaba mucho el mar, tenía muchas visiones del mar, tenía visiones de su hermano, tenía visiones de su madre y se recordaba como una ballena. Y ahí entendí que ella era la hermana que yo había perdido hace unos años atrás. Actualmente no tengo mucho contacto con esa familia, pero en ese momento recuerdo que hablamos mucho, le pude ayudar mucho a esa madre de cómo tenía que guiar a su hija en el camino espiritual y lo más probable era que o lo recordara o no lo recordara, pero que ella tomara nota de cada detalle que ella podría estar diciendo. Yo como octava vida considero que soy la última, o eso es lo que pienso de momento. Ya les he hablado de mi teoría de cómo funciona el aura a lo largo de las vidas pasadas y siguiendo toda esa lógica no debería tener una siguiente vida. Lo que yo debería pasar es que yo fallezca una vez que termine todo lo que tengo que hacer y en ese momento todos los que se encuentran allá en el otro plano, las 7 vidas anteriores, nos convertiremos de alguna forma en ángeles guardianes. Ahora todo este pensamiento es totalmente propio, es mi teoría que yo mismo la he reformulado, la he mejorado, la he hecho sumamente más lógica para que me haga sentido, pero asimismo no descarto la posibilidad de que la pueda ir mejorando en el futuro. En otras palabras, tampoco descarto la posibilidad de que todavía me queden vidas pendientes y sería entretenido, ¿por qué no? Para finalizar el video me gustaría hacer una pequeña referencia a un comentario que me dejaron en el video anterior. Me hicieron la pregunta de que si era posible realizar saltos temporales entre una vida y otra. En otras palabras,
si por algún motivo la vida número 1 fue en el año 1500, si es posible que esa vida, en temas de orden cronológico, haya sido después de una vida posterior. Por ejemplo, por decirlo de otra forma, como que la vida que yo tuve de águila, que todavía no tengo tantos detalles, que esa vida haya sido en el 2030, por ejemplo. En mi caso, por ejemplo, tengo la vida número 5, en donde ya había mencionado que aquí ya se trabajaba con autos, ya existía esa tecnología, así que no descarto la posibilidad de que esta vida quizás pudo haber sido posterior a la vida del canguro, por ejemplo, o a la vida de la ballena, que ya hablábamos de que habían barcos en este entonces. Cualquier información que ustedes sepan, sea por algún conocido, sea por una experiencia propia o quizás lo leyeron en un libro, por favor déjenlo en los comentarios y así todos nos podremos nutrir con más información. El tema del siguiente video lo tengo pendiente. Tengo una lista con varios temas espirituales que me gustaría tratar, pero sin embargo me gustaría hacer algo un poco más liviano. Ahí tengo que ver qué es lo que voy a hacer. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí y espero que nos volvamos a ver. Les mando un abrazo a la distancia, les deseo un muy buen día y nos veremos en un futuro no tan lejano. Hasta pronto.